Buenas noches, les pedimos a los participantes, por favor, en 3 minutos iniciamos con el webinar organizado para esta noche. Por favor, también aconsejamos a los participantes que puedan ingresar con sus nombres para que en el momento de hacer las preguntas podamos contar con ustedes como personas que puedan colocar, por favor, el nombre con el que están entrando a este webinar. Muchísimas gracias. Para los que vayan entrando participantes también, la licenciada Bustos ha colocado un link en la parte del chat para que puedan ingresar ahí también y puedan llenar unos datos, por favor, para que podamos hacer más interactiva esta conferencia. En un minuto más comenzamos, por favor. Damas y caballeros, estimados participantes del ciclo de webinars organizado por la Escuela Militar de Ingeniería, Unidad Académica Santa Cruz. Con la venia del señor coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales, Mirko Homero Peñalosa Escalera, director de la Unidad Académica Santa Cruz de la Escuela Militar de Ingeniería, sean bienvenidos al webinar La inteligencia emocional en el contexto educativo de las carreras de ingeniería. El presente webinar es organizado por la Unidad Académica Santa Cruz. A continuación, daremos inicio a este webinar a cargo de la licenciada Melanie Bustos Carpio, titulada de la carrera de Ingeniería en Marketing y Publicidad. Además,
Cuenta con un diplomado en educación superior, magíster en neuromarketing, magíster en administración de empresas, diplomado en gestión de ventas, diplomado en gestión de clientes. Actualmente está cursando un doctorado en educación de la complejidad y transdisciplinariedad de la Escuela Militar de Ingeniería. A los presentes, muchas gracias por su participación. Concluyendo con el webinar, podrán realizar las preguntas que deseen sobre este importante tema. Adelante, por favor, licenciada Bustos. Muchas gracias por su presentación y bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a este webinar. Y bueno, este webinar se trata sobre la inteligencia emocional dentro de lo que es el contexto laboral, como también el contexto educativo en las carreras de ingeniería. Sin lugar a dudas, es muy importante entender lo que es la inteligencia, tanto en lo familiar, en lo interno, en lo externo. Y bueno, antes vamos a iniciar con lo que es la inteligencia. Hay muchos autores que lo definen la inteligencia. Entre ellos están Gardner, Goleman, hablan sobre las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, pero hay algo en común que pueden relacionarse en este concepto. Pues la inteligencia habla sobre lo que es refleja la capacidad amplia y la más profunda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la inteligencia nos permite resolver problemas y generar nuevos conocimientos a un nivel macro y micro. Cuando hablo a un nivel macro y micro, me refiero a que tenemos que hacer un análisis, como hacemos en las ingenierías, como hacemos en el ámbito empresarial. Cuando hablo de lo que es el macro, me refiero a lo que son las oportunidades, amenazas. Y a un nivel micro, cuando hablamos de un análisis de las fortalezas y debilidades. Todo esto lo podemos aplicar tanto en las ingenierías como también para uno mismo. Sin lugar a duda existe varios tipos de inteligencia y es importante hacer una reflexión sobre ello. Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el perfil que requiere un profesional dentro de lo que es las carreras de ingeniería hoy en día? Les hago esta pregunta a todos para que vayamos interactuando, vayamos respondiendo dentro de lo que son las redes sociales, como también en Zoom. Entonces, le hago esa pregunta. ¿Cuál es el perfil que actualmente se requiere en las empresas para los estudiantes de las carreras de ingeniería? Leo todo lo que son sus comentarios. Vayamos participando, por favor. Bueno, entonces yo les voy a nombrar algunos tipos del perfil, los más importantes. Hay algunos que dicen que es la capacidad analítica, otros dirán que es el análisis de la información. Evidentemente, todas son acertadas y también es importante que desarrollen la inteligencia emocional, como también la capacidad de resolver problemas. Estamos viviendo en un mundo globalizado y es entonces que el profesional debe actualizarse, debe trabajar en equipo y ser líder. Es decir, que debe desarrollar diversos tipos de inteligencia, junto con lo que son las habilidades blandas y duras. Entonces es muy importante analizar cada uno de estos tipos de inteligencia. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina y hablamos de los 9 tipos de inteligencia. Bueno, yo les pasé un link para que ustedes me puedan responder cuáles son los tipos de inteligencia que más predomina en ustedes. Por favor, si podrían mandar ese link tanto en las redes sociales como en Zoom, para que vayamos interactuando y al finalizar demos algunos resultados de cuáles son los tipos de inteligencia que más predominan. Pero si todavía no las conocen, cuáles son las características o qué generación pertenecen, pues no lo respondan todavía. Ya veo que me han respondido alrededor de 4 personas, pero los demás esperen, vamos a explicar cada una de ellas a qué se refiere. Primeramente vamos a iniciar con la parte musical. Es un tipo de inteligencia propuesta por Gardner y hablamos de la capacidad que tienen las personas de componer, de escuchar los ritmos. Son personas que realmente pueden componer canciones, también tocar varios instrumentos. Quizás uno de ustedes o muchos de ustedes lo que más predomina es la inteligencia musical. Puede ser. Se ha dicho de que estos 9 tipos de inteligencia están presentes en cada uno de nosotros, pero hay varios, quizás 3, 4 que predominan más en nosotros. Entonces vamos analizando, ¿será que el tipo de inteligencia musical es el que más predomina en ustedes? Vamos, siguiendo con el tipo de inteligencia lingüística. Hablamos de la capacidad que tienen las personas de hacer todo lo que es
la capacidad oral, escrita. Son personas que aprenden fácilmente un idioma, 2 idiomas, 3 idiomas. ¿Será que ustedes desarrollan ese tipo de inteligencia? Vamos con el siguiente tipo de inteligencia, que es la naturalista. Este tipo de inteligencia se refiere a la capacidad que tienen las personas de cierto respeto con la ecología, con la naturaleza, y bueno, están satisfechos con ellos mismos y también tienen mucho respeto con la naturaleza. Siguiendo con lo que es la inteligencia intrapersonal, muy importante dentro de lo que es el entorno educativo y laboral que deberíamos desarrollar cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero cuando hablo este tipo de inteligencia? Se refiere cuando una persona tiene la capacidad de conocer, autogestionar sus propias emociones, tiene el conocimiento de sus metas, el conocimiento de sus objetivos. Poseen este tipo de inteligencia, vamos sumando cuáles son las que predominan más en ustedes. Vamos con la parte lógica y matemática. Se dice que muchos de la carrera de ingeniería comercial, ingeniería en sistema, ingeniería en civil, todas las carreras de ingeniería pues predomina más este tipo de inteligencia, es decir, la lógica, la analítica, la numérica. Siguiendo la inteligencia espacial, se refiere a la capacidad que tienen las personas de ver los espacios, organizarlos, los colores, las formas, los croquis. Ahora continuamos con la capacidad o tipo de inteligencia, en este caso es kinésica, que es la capacidad que tiene una persona de tener el control de una parte de su cuerpo o varias partes de su cuerpo. Son personas totalmente ágiles. Siguiendo de la inteligencia interpersonal. Entonces, muy importante también para la inteligencia emocional. Esta es la capacidad que tiene una persona de reconocer las emociones que tienen otras personas. Es la parte de la empatía y a lo que se refiere el trabajo de equipo en este caso. Y finalmente me refiero a lo que es la inteligencia existencial. Se refiere a la capacidad que tiene una persona de meditar, la parte filosófica de la vida, de buscar respuestas y soluciones, ¿no? Entonces, estos son los 9 tipos de inteligencia. Evidentemente, hay algunos autores que afirman que son 8, cada quien con su punto de vista, pero es importante reconocer. Como había dicho anteriormente, cada uno tiene sus fortalezas, sus debilidades, pues, y aquí tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas, qué tipo de inteligencia contamos nosotros, cuántas son los tipos de inteligencias que tenemos, y evidentemente trabajar en las debilidades para convertirlos en fortaleza. Les hago esta pregunta, ¿y tú cuántas inteligencias posees en esta situación, conociendo las 9 que había mencionado? Quizás en algunos casos predominan 4, 2, algunos me están respondiendo, ¿no? Entonces es muy importante desarrollar ese espíritu creativo, la parte emocional, el trabajo en equipo. Vamos a seguir con lo que es la inteligencia emocional. Ya hablamos de la inteligencia interpersonal, como también la inteligencia intrapersonal. Son muy importantes dentro de lo que es el ámbito educativo, como también laboral. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, hacemos énfasis a reconocer y entender nuestras propias emociones, como también las emociones de los demás, y de gestionar el comportamiento de uno mismo ante diversos estímulos externos. Hay un autor principal dentro de lo que hablamos de inteligencia emocional, evidentemente hay muchos, pero este es uno de los más reconocidos, que es Daniel Goleman. Les recomiendo leer sus libros y analizar a qué se refiere con inteligencia emocional, cuáles son los componentes de la inteligencia emocional. En este caso, este autor realizó un modelo en el cual afirma que existen 4 componentes muy importantes de lo que es la inteligencia emocional. Vamos a analizar cada una de ellas y primeramente hablamos de la autoconciencia. Es la capacidad que tiene una persona donde analiza básicamente sus emociones, analiza cuál es el origen, por qué están ahí. Sin lugar a duda, una vez que ha llegado a la autoconciencia, pues va a poder llegar a la parte de la conciencia social. ¿A qué me refiero cuando hablo de la conciencia social? Es la capacidad de comprender, aprender la cultura de otras personas.
Evidentemente no estamos solos, estamos en una sociedad, entonces es muy importante realizar este tipo de componentes de la conciencia social. Una vez que establecí estos dos modelos muy importantes de la propuesta de Daniel Goleman, hablamos de la autogestión. Una vez que he realizado estos dos primeros, que analice cuál es el origen, por qué están ahí, es muy importante realizar el control de los impulsos. Sin lugar a duda, pues siempre tenemos impulsos ante los niveles externos y pues hay que saber cómo gestionarlos y cómo actuar ante ellos. Si estamos dentro del entorno educativo, pues es primordial. Si hay varios docentes aquí conectados, ellos sabrán que es muy importante que primero tenemos que conocernos en sí mismos, gestionar nuestras emociones para lograr influir a otras personas. Y de esto estoy hablando cuando hablo de la gestión de las relaciones. Según esta propuesta dice que cuando ya hemos logrado estos tres componentes del modelo de Goleman, pues vamos a lograr a inspirar, a influir positivamente ante las otras personas. Y entonces ahí la importancia de por qué tener una inteligencia emocional. Evidentemente tenemos debilidades, pero hay que trabajar para que se conviertan en fortalezas. Les hago la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es la inteligencia emocional en el entorno educativo, familiar, laboral, tanto para las carreras de ingeniería como otras carreras? ¿Qué tan importante ustedes creen que es la inteligencia emocional? Bueno, también leo sus comentarios que me dicen, quizás algunos me dirán, no, no es importante, entonces también el por qué creen que es importante. Bueno, acá leo algunos comentarios, dicen, un buen perfil es resolver problemas, saber desenvolverse en las dificultades. Eso es uno de los perfiles de ingeniería, sí, evidentemente. Pero ahora les hago esa pregunta, ¿qué tan importante creen? Y si ustedes dicen que no es importante, también el por qué lo creen. Y entonces yo les voy a ir respondiendo el por qué creo que es importante que ustedes sean capaces de subir este tipo de inteligencia, pues porque las personas que son altamente competitivas y emocionalmente, pues hablamos de las personas que son equilibradas, personas que hablan de ética, personas que inspiran a los demás, saben sus objetivos y sus metas. Hay una frase que dice, ¿de qué sirve saber mucho si no sé gestionar mis emociones? Porque muchas veces hay personas muy inteligentes en otros tipos de áreas, pero a veces las emociones traicionan, ¿no? Entonces tienen un bajo rendimiento. Llega a afectar físicamente, psicológicamente. Entonces es muy importante esta parte de lo que es la inteligencia emocional. Bueno, continuando voy a hablar sobre el bucle que existe entre el cerebro, mente y cultura. Sin lugar a duda, como docentes en el ámbito educativo, es importante conocerlos. No vamos a entrar muy a fondo aquí porque no es el tema, pero sí, como docentes, como estudiantes, por lo menos mínimamente la estructura básica y la gestión que tiene el cerebro, como también la mente y cultura, es importante conocerlo. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el cerebro. Bueno, hay muchos autores que hablan y dicen que no solamente estamos analizando un cerebro, existe lo que es el cerebro triuno, propuesta por el autor MacLean. Y habla de tres tipos de cerebro. Está el cerebro reptil, el cerebro límbico, el cerebro neocorteza. Cada uno tiene sus propias características muy pertinentes. Cuando hablamos del cerebro reptil se refiere a la que actúa por impulso. Pero cuando hablamos del cerebro límbico, es el encargado de gestionar las emociones. Y finalmente, vamos a hablar sobre la neocorteza. Cuando hablo de este tipo de cerebro, se refiere a la parte más pensante del cerebro. Y a su vez, trabaja la parte analítica, la parte abstracta, y bueno, y justamente en ese tipo de cerebro nace lo que es los hemisferios del cerebro. Cuando hablo del hemisferio del cerebro, pues tenemos el lado izquierdo y el hemisferio derecho. Cada uno tiene características muy importantes que hay que saber reconocerlos. Tenemos el hemisferio izquierdo, que es la parte que gestiona los conocimientos, pero a un nivel lineal, más lógico, es la parte analítica, numérica. Por otro lado, tenemos el hemisferio derecho, que es la parte más por instinto, es la parte holística, la parte de las emociones, el arte. Se dice que el ser humano
Generalmente predomina un tipo de hemisferio del cerebro, quizás algunos más el hemisferio izquierdo o quizás otro más el hemisferio derecho, pero igual es importante ambos tipos de hemisferio porque se complementan y es parte del cerebro neocortés. Bueno, como había dicho que es un bucle, también es importante analizar las culturas y las generaciones. Muchos pues ya lo conocen, ya lo hemos visto en antiguos webinars que se dio también en la EMI y hablan de las generaciones. Cada uno tiene sus características muy peculiares y es importante analizarlo dentro de lo que es el entorno educativo. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tipo de generación baby boomers. Los baby boomers son los nacidos dentro de lo que es el rango de edad del año 1946 y 1964. Dentro de esos rangos que hayan nacido son pertenecientes a la generación baby boomers. Vamos a seguir con la generación X, que son los nacidos dentro del rango de edad del año 1965 al año 1976. Tanto la generación baby boomers como la generación X son considerados como inmigrantes digitales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas generaciones no han nacido con todas las tecnologías que vemos hoy en día, las redes sociales, los celulares de última tecnología, simplemente se tuvieron que actualizar y adaptar a las nuevas tendencias que está pasando dentro de lo que es el ámbito educativo, laboral, empresarial. Vamos a seguir analizando los tipos de generaciones. Por otro lado, está la generación Y o la generación millennials. Son los nacidos dentro del rango de edad del año 1977 al año 1997. Y finalmente tenemos también la generación centennials, que son los nacidos a partir del año 1998. Pero no queda ahí, evidentemente va avanzando. Vamos a hablar de una nueva generación, los nativos digitales, que son los nacidos a partir del año 2010. Bueno, entonces ahí justamente en el link que les envié, les pregunté, ¿en qué generación están? Evidentemente los rangos de fechas de nacimiento cambian de acuerdo al autor que ustedes se vayan a basar y saqué más o menos un promedio en el cual establecí estos rangos. ¿Por qué es importante conocer las generaciones dentro del contexto educativo? Pues por experiencia les comento y siempre en cada aula les pregunto, ¿no? ¿Qué generaciones son? Hay muchos que me dicen millennials porque justamente a veces no manejan las fechas de acuerdo a los autores y bueno, yo les digo, ¿en qué año naciste? Y me dicen, nací en el año 1998, bueno, dependiendo, buscan una diversidad de respuestas, pero tengo más estudiantes dentro de lo que es la generación centennials. Y muy poco tengo de la generación millennials. Entonces, cada quien tiene sus propias características muy peculiares en este caso, en el contexto educativo. Y bueno, también los docentes pertenecemos dentro de este tipo de generaciones, tanto en la generación X como también en la generación millennials. Y es importante tener cierto tipo de empatía porque cada uno ha nacido en diferentes contextos culturales, ¿no? Les pregunto, ¿a qué generación ustedes pertenecen? ¿Pertenecen a la generación millennials, generación X, generación centennials? ¿Cuál es la generación que está conectada en estos momentos? Pueden ir comentando tanto por Zoom o por las redes sociales. No se olviden de responder el link. Justamente les envié un link al inicio. Tiene dos preguntas. La primera pregunta es sobre los tipos de inteligencia que más predominan. Me voy a fijar en este momento para ver si me están respondiendo. Y sí, hay algunos que están respondiendo. Para ver cuáles son los tipos de inteligencia que más poseen, como también cuál es la generación que ustedes están en estos momentos, considerando las fechas que les había mostrado, ¿no? Bueno, entonces, como les había comentado, es importante gestionar nuestras emociones porque esto puede llegar a causar tanto al estrés, al rendimiento físico. Por ejemplo, si llega una situación, tal vez ha topado con mucha gente de que dicen que están estresados, tanto que le llega a afectar al mismo cuerpo. Entonces, también nos llega a afectar intelectualmente, no nos permite concentrar. Entonces, es muy importante seguir esos modelos propuestos por el autor, autogestionar nuestras emociones para no atravesar por esos momentos.
Por otro lado, es importante en el contexto educativo, como docentes, tener la empatía, ver toda la parte relacional y social con nuestros estudiantes, entender qué tipo de inteligencia desarrollan más. No todos desarrollan el mismo tipo de inteligencia, entonces es muy importante, como en este caso, segmentar, ¿no? Adaptarse a las inteligencias que ellos tienen y hacer distintos casos prácticos para fomentar los tipos de inteligencias que ellos tienen. A eso llamamos con neurona espejo que surge lo que es la empatía. Tanto el docente, estudiante o quizás en el ámbito laboral también surge lo que es la empatía. Y bueno, pasando a lo que son las áreas fundamentales. Es importante la inteligencia emocional dentro de lo que es la parte psicológica, evidentemente nuestra personalidad influye bastante porque a través de ello podemos estar seguros de nuestros objetivos, podemos estar bien emocionalmente con nuestra familia, con nuestro trabajo, y en el ámbito de física, que también es muy importante, porque si no llegamos a gestionar bien nuestras emociones, nos puede llegar a afectar muy grave. La parte social es importante desarrollar ciertos tipos de fortalezas, habilidades blandas y duras para también influenciar a las demás personas. Entonces, si ustedes son docentes, es importante la inteligencia emocional primero, conociéndonos a uno mismo, nuestras fortalezas, debilidades y también entender las oportunidades y amenazas que estamos viviendo actualmente. Tanto actualmente estamos atravesando por un tema muy importante a nivel internacional en el cual muchas personas se ven afectadas. Entonces también es importante gestionar cada una de las emociones, tanto de nosotros mismos como también de las otras personas. Eso sería con respecto a las áreas fundamentales que abarca lo que es la inteligencia emocional. No solamente abarca lo que es el contexto educativo, una vez repito, abarca muchas áreas. Y entonces voy a estar leyendo las respuestas que me han dado con respecto al Google Formulario. Vamos a ver cuál es la generación que más está predominando, quiénes están conectados actualmente a través de esta plataforma. Y bueno, espero sus preguntas que me vayan realizando con respecto a lo que se ha hablado, si tienen alguna duda con respecto a lo que es la inteligencia emocional en el ámbito educativo. Y entonces vamos a ver algunas respuestas que me han dado. La primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes inteligencias predomina más en ti? Y hay algo increíble que la verdad no me lo esperaba mucho, pero arte musical ha predominado bastante acá, la inteligencia musical, siguiendo de la inteligencia naturalista y después seguimos con la inteligencia matemática. Son las que más predominan de las personas que han resuelto este tipo de cuestionario. Ahora vamos a ver las generaciones. Tengo el 42, en este caso redondeado, 43% de generación centennials, bastante jóvenes conectados en este momento a través de la plataforma, siguiendo del 25% de la generación alfa y también 25% de la generación millennials y muy pocos con el 12% de la generación X. Entonces tengo bastantes conectados de la generación alfa como también de la generación centennial. Entonces, un saludo a todas las nuevas generaciones. Hay que desarrollar nuestra inteligencia emocional. Bueno, entonces espero sus preguntas, por favor, dentro de lo que es la plataforma Zoom. Voy a ver el chat si tienen algún tipo de pregunta. Bueno, creo que no me están realizando ningún tipo de pregunta por la plataforma Zoom, pero les dejo mi nombre completo, es Melanie Bustos Carpio. Cualquier duda que tengan, siéntanse cómodos, me pueden contactar a través de Facebook o si gustan también a través de la Universidad EM. Y les dejo con esta última frase, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.